grabar. Lo que vamos a ver en esta clase es las leyes y la aplicación de las leyes del comportamiento de los gases en la resolución de problemas, ¿no? Donde están involucrados gases ideales. Lo que hay que recordar aquí, no sé si acuerdan ustedes de la ecuación general de estado, de los gases ideales. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Que vimos? ¿Que vieron con el profe? Más o menos, profe. La verdad que no es mucho. Bien. Esa ecuación general de estado es la composición de tres leyes fundamentales de los gases que experimentaron. Ya cuando les diga los nombres se van a acordar. Científicos en la época en que estudiaban los gases ideales, los gases, digamos, y su comportamiento frente a los cambios de las variables que influyen sobre los gases, como son la presión, el volumen y la temperatura. Vamos a compartir estas diapos que les decía para que repasemos. Uno de ellos es la ley de Charles, que para trabajar en estas tres leyes que vimos, siempre alguna de ellas permanecía constante, ¿sí? En este caso, Charles lo que hizo es ver qué relación existía entre el volumen y la temperatura, ¿sí? Cuando cambiábamos una de estas variables manteniendo constante la presión. Es decir, la presión es constante. ¿Qué pasa si a un estado inicial donde tiene una cierta temperatura, aumentamos esa temperatura? ¿Qué pasaría con el volumen? Lo que determinó es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿sí? Y esa relación que existe entre el volumen y la temperatura, que es directamente proporcional, lo representó con esta ecuación y con esta gráfica. En la ecuación podemos ver que en un estado inicial la relación entre el volumen y la temperatura va a ser igual a la relación entre el volumen y la temperatura en otro estado. Y cuando graficamos esta variación de volumen a medida que variamos la temperatura, nos encontramos con que esos puntos de unión entre los valores de la variable van a formar una recta que une puntos de igual presión, porque estamos haciendo presión constante. Entonces, esas son distintas experiencias a distintas presiones constantes, ¿sí? Y me da todo este abanico de rectas llamadas isocoras, que es iso de igual presión. En este caso, en este abanico, el crecimiento para comparar P1, P2, P3 y P4 es así. Acá se movió sin querer se borró, me parece esa relación, estaba puesta acá. En el caso, eso es manteniendo presión constante. ¿Se acuerdan ahora? Sí, profe. Bien. Cuando, en cambio, Boyle y Marriott hicieron esta experiencia con gases, pero decidieron, me falta uno, esta, primero, Gay-Lussac, que también, estas son isobaras, perdón chicos, me equivoqué yo. Isobaras. Las isocoras son las de volumen constante. Que es la que determinaron
la que determinó Gay-Lussac, con una misma experiencia, pero a volumen constante. ¿Qué pasaba con estos gases cuando mantenemos el volumen constante y modificamos cualquiera de las otras variables? Y vemos que, como sucede con la presión, a medida que, a presión constante, quiero decir, que a medida que aumentamos la presión o aumentamos la temperatura, aumenta la presión a volumen constante. ¿Sí? Entonces, esa relación se puede expresar con esta ecuación y su gráfica será también rectas, porque son directamente proporcionales las variables, formando, en este caso, isocoras, que son las de volumen constante. También el crecimiento del volumen comparativamente de rectas de igual volumen sería, siempre se van a hacer asintóticas a medida que va creciendo el volumen, ya sea asintótica a la recta. ¿Sí? ¿Se entiende esta gráfica? Es decir, que hice una experiencia a un volumen 1, después hice una experiencia a un volumen 2 menor, otra experiencia a un volumen 3 menor. Todas me van a dar una recta porque la relación va a ser esta, pero con distintas pendientes. Cuando menos la pendiente, más grande es el volumen graficado. Y la última sería esta, la de Boyle y Marriott, donde lo que realizan es mantienen constante la temperatura. ¿Qué pasa con la presión y el volumen? El comportamiento no es igual al anterior. Aquí son inversamente proporcionales estas variables. ¿Eso qué significa? Que a medida que aumento el volumen a temperatura constante, la presión va a disminuir. Y es como lógico, ¿no? Pensar, más volumen, menos presión. Entonces, esa relación entre las variables se expresa con esta ecuación, y las gráficas ya no serán una recta, porque al ser inversamente proporcionales ya no es una recta, sino esta curva asintótica en los ejes, y a medida que aumenta la temperatura, esas curvas se van alejando de los ejes. ¿Estamos hasta ahí? Cuando se unieron estas tres leyes, porque son leyes, se encuentra esta relación combinada, una ley combinada de las tres, y queda expresado así. En un punto 1 inicial, que podemos llamarle la relación entre la presión y el volumen de la temperatura es este, y en un punto 2 es este. Esto siempre va a ser igual a una constante. De estas tres puedo armar cualquiera de ellas, porque si es a temperatura constante, se anulan las temperaturas, me da la ley de Boyle. Si es a presión constante, anula la presión en la ley de Charles, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que está expresado acá. Siempre la relación entre las variables me va a dar una constante. La suma de todas estas ecuaciones ha permitido obtener la ecuación general de estado, que es la que está planteada acá al final, que para el caso que nosotros empleamos, estas variables están medidas en atmósferas, la presión, el volumen en litro, la temperatura en grados Kelvin. Recordando que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. ¿Sí? Y que la constante de esta ecuación, expresada en esas unidades, las variables,
es 0,082 atmósfera litros mol grados Kelvin, lo que da igualdad a esta ecuación. ¿Sí? Y los gases están medidos, la masa de esos gases en moles, ¿no? La cantidad va a estar medida en moles. ¿Se acordaron? Bueno. De esta síntesis es lo que vamos a utilizar, estas ecuaciones. Hay que buscar en los problemas que vamos a tratar cuáles son las variables o las ecuaciones que voy a tener que emplear. Generalmente cuando trabajo con cambios, ¿sí? Es decir, estoy en un estado, me paso a otro, voy a utilizar esta. Pero si yo quiero saber el valor de alguna variable en función de la otra en un determinado punto, voy a utilizar la ecuación general de esta. Voy a utilizar los ejercicios de la guía, pero vamos a trabajar hoy específicamente la aplicación de estas ecuaciones, ¿sí? De los problemas donde están planteados la aplicación de estas ecuaciones. Por eso quizás estén en un orden diferente al que está en la guía, y por eso los he puesto acá en el Power. El primer ejercicio, los tres primeros sí son para aplicar en la próxima clase. Lo que vamos a trabajar específicamente son ya las gráficas, esas que acabamos de ver, cómo se construyen y cómo se trabaja con estas gráficas, y qué pasa cuando tenemos en una reacción donde uno de los reactivos está en estado gaseoso, y quiero plantear, o sea, hacer estequiometría con una de las sustancias reactivas en estado gaseoso. Bien. ¿Estamos? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, ¿Se profe. entendió? Sí. Bueno, entonces veamos con qué podemos resolver estos tres primeros ejercicios. En este caso, tenemos un gas que ocupa un volumen determinado, una presión determinada. Dice, ¿cuál será el volumen si aumentamos la presión? Porque de 700, perdón, si disminuimos la presión, porque de 772 lo pasamos a 760 milímetros de mercurio. A la misma temperatura. Así que voy a mantener la temperatura constante. Voy a utilizar una de las leyes, que es la temperatura constante. A prima fase, si yo disminuyo la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Se acuerdan si era directa o inversamente proporcionales? ¿Qué opina el resto? ¿Aumenta? Fíjense, Sí, aumenta. tengo, para recordar cuál es la ley que quiero, no me acuerdo si era a volumen, presión, cuál de ellas era. Si yo me acuerdo de esta ecuación, ¿sí? Que relaciona las tres. Entonces, bueno, si es temperatura constante, voy a sacar esto, me va a quedar la ecuación, la temperatura constante. Tengo presión y volumen. Inicio, tengo la presión al final, y de ahí puedo despejar el volumen 2, que es quien quiero obtener. ¿Sí? ¿Es necesario acá hacer traspaso de unidades?
No específicamente porque no me está pidiendo que lo calcule al volumen en litros, así que en principio no sería necesario. Puedo trabajar con las presiones medidas como milímetros de mercurio. Acuérdense, ¿no?, que una atmósfera es igual a ¿cuánto? En milímetros de mercurio. 760. Ahí está. Voy a bajar, profe, la cámara. ¿Sí? Es decir, que la presión 2 desde una atmósfera y 772 será un poquitito, muy poquito. Pero puedo utilizar las mismas unidades que tienen ahí sin necesidad de hacer ese cálculo. 772 por el volumen simplifica, entonces me queda el volumen en, y claramente, si disminuyo la presión, el volumen aumenta. Son inversamente proporcionales. La ley de Boyle. ¿Sí? También ¿está claro esto? También el segundo y el tercero ya trabaja con la ecuación general de estado, porque me pregunta puntualmente un dato de una situación en particular. El segundo dice, ¿qué volumen ocupará una masa de 25 gramos de oxígeno a 20 grados y a una presión de 0,88 atmósferas? En ese punto. Entonces, ahí, y en el segundo dice número de moles. Ahí directamente aplico la ecuación general de estado. ¿Cómo era? P por B igual a M por B. Acá sí tengo que poner en unidades de atmósfera, de la temperatura en grados Kelvin, en Kelvin. ¿Y qué más? Y tiene la masa. Acá no está masa. ¿Qué tengo que hacer para poder introducir el dato de los 25 gramos acá? Aquí es igual el número de moles vinculado con la masa. Si quiero sacar el número de moles de una determinada masa, ¿cómo hago? ¿Con qué los relaciono? Era eso que hacíamos en las unidades anteriores, profe, que teníamos que ver la cantidad de masa que tenía el compuesto y aplicar la reglita de tres simples. Bien, pero la masa del compuesto, pero ¿de cuánto? ¿Cómo le llamamos a eso? Sí, está por ahí, Alexander. El peso La masa, molecular. la masa molar o molecular, claro. ¿Por qué? Porque es la que yo conozco, es la que puedo calcular. Yo conozco cuál es la masa molar del oxígeno, ¿sí? Entonces, si sé cuánto pesa un mol, ¿cuántos moles van a ser esta masa? De una forma más directa, puedo decir que el número de moles es igual a una masa expresada en gramos sobre la masa
molar. ¿Sí? Que surge de la regla de 3 simples, porque yo digo, un mol de oxígeno, ¿cuánto pesa? 32 gramos. 32 gramos. ¿Los 25 gramos? ¿Cuántos moles van a ser? Y eso aquí es igual. A 25 dividido 32 gramos mol, decimos, porque es la masa de un mol. ¿Mm? Que es lo mismo que esto. ¿Sí? Bien. Ya sabemos esto, entonces ahora aplicamos, colocamos los datos ahí. Esos 20 grados, ¿cuántos Kelvin son? 20 más 273, o sea, 293 Kelvin. Ya está. Solamente hay que despejar de acá. Hay que calcular esto. Mejor calcularlo y colocar el número de moles ahí. ¿Cuántos moles serían? 0,78. Bien. Esto es 0,78. Moles. Acuérdense que en la ecuación esta variable, perdón, esta constante depende de las unidades de las variables, ¿no? Entonces el volumen va a ser igual a T sobre P. Es decir, aquí es igual a 0,78 moles por 0,082. Y acá tienen que ir todas las unidades. La constante sería atmósfera, litro, mol, grados Kelvin. Por, en el caso para la temperatura, los 293 dividido 0,88 atmósferas. Ya me faltan los 293 grados Kelvin, ¿no? Entonces, los grados Kelvin con esto se va, mol con mol se va, atmósfera con atmósfera y me queda el volumen en litros. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, Sí, ahí no entendí una cosa. Usted está sí, pasando la temperatura a grados Kelvin, ¿no? sí. Es que hay que pasarlo. O Porque sea, o sea que le suman la temperatura en grados Celsius más 273 y así la saca. así es la forma de transformar grados centígrados en Kelvin. Ok, gracias, profe. Acá está, ¿ves? Acá tienen todas las relaciones estas que les estuve hablando. Una atmósfera, cuánto es el equivalente en milímetros de mercurio, cómo se saca el número de moles, la masa sobre la masa molar, como la temperatura en Kelvin se obtiene de la temperatura en grados centígrados más 273. Esto en la teoría tiene que ver con el cero absoluto. Se tendría que buscar la teoría. Y esta sería la constante cuando mido las variables, el valor de la constante cuando mido las variables en estas unidades, ¿sí? La atmósfera, litro, mol, grados Kelvin. A ver, el tercero solos. ¿Cuánto nos dio el volumen?
21,30 21,30, ¿qué? litros. Ah, bien, porque es un volumen, ¿no? Tengo que expresar, gracias, Mateo. Tengo que expresar la unidad. Bien, a ver, solo el tercero, que es aplicar lo mismo, nada más que tengo que expresar el número de moles. Bien, a ver, ¿cuánto dio? ¿Cuánto dio? Es que era fácil este. ¿Nadie lo calculó? ¿Qué pasa, chicos? Profe, yo recién termino de calcularlo, pero no sé si estará bien. Me dio 9,21 por 10 a la menos 3 moles. Bien. ¿Por qué no sabes? Está bien. A ver el Porque resto. me parece un número muy chico, por Muy eso pequeño. creo que no está... Sí. Mm, sí. Pero a ver qué dice el resto. A ver, otro que lo calcule. Sí, a mí también me dio lo mismo, profe. Bien. Es que está bien. Dan valores pequeños porque trabajamos, ¿sí? Piensen ustedes que los gases tienen, generalmente ocupan, depende de las condiciones, ¿sí? Pero en este caso es una muestra. Generalmente tienen poca masa, por lo tanto poco número de moles. Pero está bien, lo han planteado muy bien. Era fácil la resolución. ¿Mm?
¿Qué era lo que tenía que despejar? El número de moles. ¿A qué es igual el número de moles? Presión por volumen dividido la constante por la temperatura. Esto que está dividiendo va a pasar, perdón, está multiplicando el número de moles, va a pasar dividiendo al otro lado. Pasaje de término. Que no los detenga un pasaje de término, ¿no? Y acá vamos a usar varios. Veamos aquí. Acá hay otras aplicaciones muy interesantes para trabajar con estas ecuaciones de los gases. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener también la densidad de un gas, puedo encontrar su masa molar cuando introduzco esos datos en la ecuación. Si partimos de esta ecuación de ecuación general de estado y quiero obtener la densidad de un determinado gas, ¿qué sucede? Tengo que encontrar de qué manera componer a la densidad a partir de estas variables. ¿Cómo se define la densidad? Normalmente, ¿qué es la densidad? Masa La sobre volumen. relación entre qué variables. Masa sobre volumen. Entonces tengo que encontrar masa sobre volumen. ¿Cómo hago para encontrar masa sobre volumen? Y voy a expresar el número de moles como la masa sobre la masa molar. Entonces, presión por volumen va a ser igual a masa sobre masa molar por RT. Entonces, de acá voy a tratar de buscar de qué forma hacemos esta relación de la masa y el volumen. Acá por eso digo pasaje término. El volumen tiene que venir para acá, ¿sí? Para que me quede masa sobre volumen para este miembro, y todo esto tienen que ir para allá. Entonces, empezamos pasando este que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Estos que están multiplicando van a pasar dividiendo. Y este acá, que está multiplicando, va a pasar, ¿sí? Le pongo doble ahí, pero es muy confuso, así que lo vamos a dejar con una sola, ¿no? Masa molar. La masa de un mol sería. Masa molecular, masa molar. El que le decimos MR, nada más que acá está expresada en gramos, por eso no es. Entonces aquí que tengo densidad. Entonces la densidad va a ser igual a ¿qué? A la presión por la masa molar dividido la constante por la temperatura. De esa manera tengo la densidad expresada como o en función de la ecuación general de esta. Acá en este problema lo que está pidiendo es que calcule dos densidades. Y suponiendo el dióxido de azufre un gas ideal, calcule la densidad del mismo en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura para un gas ideal? Eso significa el CNPT. Condiciones normales de presión y temperatura. A la presión de... Una atmósfera. ¿Y la temperatura? 0 0 grados. grados centígrados. 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, quiere la densidad, las condiciones normales de presión y temperatura, y la densidad a temperatura ambiente, que es 25 grados, y 300 milímetros de mercurio. Casi como media atmósfera, ¿sí? Aumentamos la temperatura, disminuimos la presión. Tengo que hacer dos cálculos y ver
¿qué sucede? Si es mayor, si es menor, si se modifica, no se modifica. Eso. ¿Hacen el cálculo? Recuerden que tengo que tener las unidades, porque tengo la constante en atmósfera en Kelvin. ¿Cómo hago para calcular la masa molar? Porque si no tengo la masa molar no lo puedo, no puedo usar. Ya tengo acá la ecuación. Tengo la presión, la masa molar, constante y temperatura. ¿De qué gas ideal estoy hablando? ¿Y? ¿La M? Vamos, chicos. A este paso vamos a terminar. ¿Quién es el gas Profe, la ideal del que masa, estamos hablando? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre. ¿Saben la fórmula? Mire qué fácil es la pregunta. No estoy haciendo una pregunta compleja. Tengo dióxido de azufre. Calculo la masa de un mol de dióxido de azufre. ¿sería 64, profe? ¿Y cómo es la fórmula del dióxido de azufre? 32, 32, ¿sí? Entonces hacer 64 gramos mol por una atmósfera en el primer caso, dividido 0,082 por 273 Kelvin. A ver cómo le dio la densidad. La 1 y la densidad 2. En condiciones normales, ¿cuánto es igual? Puede ser 2,86 gramos sobre litros.
¿Qué dice tu compañero? ¿Cuánto me decís que tendría esta? 2, 86 gramos sobre litros. A mí también, profe. muy bien. Y la segunda, esos 300 milímetros de mercurio son 300 dividido 760. 0,4 atmósferas. Esto no varía. Y la temperatura sería 298. 273 más 25. Entonces, acá tenemos menos y acá tenemos más. ¿Qué va a pasar con la densidad? Disminuye el numerador, aumenta el denominador, numéricamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la densidad? Disminuye. Obviamente. Entonces, si a un gas, eso puede suceder con un gas ideal, ¿eh? Que existe una variación de la densidad según a la presión y la temperatura a la que sea sometido. Hay que pensarlo desde el punto de vista de la influencia que tienen sobre los gases la presión, la temperatura. ¿Mm? Bien, en el ejercicio que sigue, acá lo que plantea es cómo a partir de una muestra, ¿sí?, de un gas natural que desconozco cuál es, lo guardo en un recipiente a una determinada temperatura y una determinada presión, peso esa muestra, obtengo la masa y quiero saber de qué gas es. Entonces, para eso voy a calcular la masa molecular del gas. Y eso me lo permite la ecuación general de esta. Es un ejercicio típico cuando uno quiere, por ejemplo, hay gases contaminantes, ¿sí? Y quiero saber de qué se trata y no sé de cuál es, una posibilidad es hacer un muestreo, como plantea esta ecuación. ¿Sí? Y a partir de la masa molar puedo determinar, después buscando de qué gas se puede tratar. ¿Sí? Para ello voy a utilizar, ya lo habíamos visto, esto de la masa sobre la masa molar. Necesito despejar de esta ecuación la masa molar, que acá está dividiendo. Entonces, ¿cómo va a pasar allá? Multiplicando. Entonces me va a quedar M por P por B igual a la M pequeña. Todos estos dos que están multiplicando van a pasar dividiendo. Entonces la masa molar me va a quedar igual a la masa de la muestra, la constante por la temperatura, dividida la presión del volumen. Y tengo todos los datos. ¿Sí?
Tengo volumen, tengo temperatura, tengo presión y tengo masa. Simplemente tengo que aplicarla a la ecuación. El ejercicio que sigue es igual. Son dos ejercicios donde trabajo obtener datos de los gases, tanto la densidad como la masa molar, a partir de la ecuación y su comportamiento en un determinado punto. ¿Cuál es la masa que dice acá? Pero 118 gramos por 0,082. ¿Y acá qué es? Atmósfera, litro, mol, Kelvin. Por temperatura, dividido ¿qué? Y tenemos el volumen 250 mililitros. Lo tengo que transformar a litro. ¿Cuántos litros serían? Profe, por ahí baja un poco la cámara. ¿Cuántos litros serían los 250 mililitros? Algo, digan. 0,25. Ahí están todos en las unidades. De manera tal que yo puedo simplificar. ¿Y en qué me queda? Gramos mol. El ejercicio 13 es igual, tengo que aplicar exactamente la misma fórmula. Lo interesante es que ustedes aprendan a relacionar eh, esta fórmula con los datos y poder obtener. Bien. Hacemos este ejercicio si lo puedes resolver solo y con esto terminar la clase de hoy. Yo tengo que tomar exámenes a las 6, así que un poquitito antes, en la próxima vamos a extendernos un poco más. Pero necesito que ustedes participen, no estén ahí tan apáticos que no hacen ni siquiera por resolver los ejercicios. Acá los que tienen que aplicar y aprender a aplicar las ecuaciones son ustedes, a interpretar las consignas, ¿sí? Y fíjense acá en este ejercicio, si pueden resolverlo sin mi intervención. Si un tanque de hierro contiene gas helio a una presión de 136 atmósferas y una temperatura de 25 grados. Tengo un estado. Suponiendo que dicho tanque se encuentra en un edificio que se incendia. Determine si explotará antes de fundirse. La presión máxima que puede soportar es de 500 atmósferas. Y el punto de fusión es de 1535 grados centígrados. ¿Qué es lo que se mantiene constante acá? De las variables, ¿no? De las que hablamos, que relacionan las leyes. Varía la presión, varía la temperatura, porque si hay fuego, hay presión, hay... El volumen no varía. Exactamente. Bien, Yaman. Es
un problema a volumen constante, porque el tanque sigue siendo el mismo. Nada más que por el calor empieza a levantar la temperatura y empieza a levantar la presión. Entonces, quiere saber si va a explotar antes de fundirse. ¿Cómo hago eso para saberlo? Si es a volumen constante, ya tengo un dato, ¿no? ¿Cuál va a ser la ecuación que voy a utilizar? Presión sobre temperatura. Bien. A estas las tengo. Y acá, como quiere saber si se va a fundir, y voy a llevar a la presión máxima que puede soportar. Dice, cuando llegue a 500 va a explotar. Entonces, voy a calcular cuál es la temperatura que alcanza cuando llega a las 500 atmósferas. Y luego la comparo con el punto de fusión. ¿Sí? Si está por arriba, es que se fundió. Si la temperatura es menor, quiere decir que va a explotar, pero no se va a fundir. ¿Sí? Entonces lo que tengo que calcular es esta temperatura, una presión de 500 atmósferas. Calculen esa temperatura. Profe, no sé, ¿Cómo? no sé si lo hice mal, pero me dio 2720, ¿puede ser? Grados. Y no sé. O sea, la temperatura 2, ¿a qué es igual? Puede ser, no sé. Si te da 2700 grados, quiere decir que se Que se funde antes funde. de explotar. ¿Mm? Porque el punto de fusión del hierro, es decir, cuando llegó a la presión de 500 atmósferas, quiere decir que la temperatura en ese momento era de 2700, según tu cálculo. Sí. Entonces, se fundió el hierro. Esta temperatura 2, ¿a qué es igual? ¿Cómo es la fórmula que empleaste, Dani? Llama. P1 sobre T1 por P2. Ahí está mal despejado. ¿Ves que acá la temperatura 2 está como denominador? Yo la tengo que colocar en el numerador para poder calcular. Entonces, la voy a pasar primero multiplicando acá a P1 y T1. Y luego a estos dos los tengo que pasar para acá. P2 igual a P2 ¿por quién? Por T1, que lo está dividiendo, dividido T1 que está multiplicado. ¿Mm? Eso es pasaje de término. Eso le digo, por eso les digo a estos matemáticas. Ya. Profe, a mí ¿Entendiste? me dio 91,91. Sí, a mí también. Así de panas. ¿Les dio 91 ahora? Sí, 92 casi. A ver, acá tengo la presión 2 de 500 atmósferas. Por T1 25 grados y centígrados. T1, 136 atmósferas. Esto les dio, ¿cuánto?
91,91. ¿Hasta esa temperatura llega nomás? Profe, a mí me dio 1095,59. Es una temperatura, tiene que ser una temperatura alta, porque ¿saben lo que es llegar a 500 atmósferas? 1000. Hagan bien esta 500 por 25 dividido 136. 1000 y pico tiene que dar. ¿Cuánto me dijiste que te dio? 1095,59. Pero creo que ahí pasa eso porque no lo pasó a Kelvin, a la temperatura. ¿O no? No, porque vos, a esto lo que es en Kelvin, no sentido lo que me estás dando. Kelvin, yo lo pasé a Kelvin. Claro, Ah, profe, ese resultado da pasando los 25 grados a Kelvin. ah. ¿Y cuánto sería el punto de fusión en Kelvin? Está bien, está 1808. interesante. No, ¿por qué? Tengo que sumar 273. Ah, Sí, profe, 1800, da 800, te ese. había entendido. 1800 y llega a 1000, ¿sí? Es decir que, eh, ¿qué va a pasar? ¿Se funde o no se funde? No se Más funde. uno. No se funde. No se funde. Está muy bien esto que plantean de por qué trabajar en Kelvin, porque generalmente cuando trabajo con gases ideales, la temperatura las tengo que expresar en Kelvin. Que quede claro para un futuro, digamos, cuando tenga que resolver, siempre vamos a tratar de transformar en Kelvin para poder resolver de manera correcta. ¿Sí? Entonces, el cálculo me justifica que no se va a fundir. Lo que me pregunta acá es, ¿se va a fundir o no se va a fundir? No se funde. Explota antes de fundir. Bien. Listo. Terminamos por hoy, chicos, y que les vaya bien en lo que tienen que rendir. Y pónganse las pilas para la próxima clase, porque lo que vemos son gráficos, y eso es importante saberlo. Eso es un tema muy teórico también, que el profe suele tomar después de la examen. Nos vemos la próxima clase. No, profe. Nos vemos, Profe, profe. No, profe, cuídese. Chao, profe. Chao. Chao, que les vaya bien.